Pues vamos a empezar con el Past Simple Tense, que sería el segundo tema de su curso. Y vamos a ver cómo crear una oración en afirmativo. En afirmativo necesitamos al sujeto, subject, plus a verb. Este verbo tiene que ir en past simple, en la segunda columnita. Y después el complemento. Después en la negativa tenemos el sujeto, después el did, con el not, y juntos hacen didn't, más un verbo. El verbo ya no tiene que ir en su forma de pasado, ya tiene que ir en su forma base, o sea, en la forma de la primera columna de las listas de verbos, más un complemento. Después, la forma interrogativa, primero va el did. ¿Qué es el did? El did es nuestro auxiliar. Después va el subject, el sujeto. Después el verbo, también en su forma base, más un complemento, más el signo de interrogación. Entonces, en resumidas cuentas, cuando tenemos o hablamos de oraciones o expresiones en pasado simple, necesitamos nuestro auxiliar did, en el caso de negación y en el caso de interrogación. En el afirmativo no, en el afirmativo no existe el did. Lo que nos va a definir el pasado es el verbo. ¿Sale y vale? Ahora, tenemos algunas expresiones para el pasado simple, que las vamos a colocar al principio o al final de la oración comúnmente. Y la primera dice yesterday. Tiene que ir yesterday siempre, morning, afternoon o evening. Podemos combinarlas, es decir, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. ¿Qué quiere decir esto? Ayer por la mañana, ayer por la tarde o ayer por la noche. The day before yesterday, ¿qué creen que es? Así es, antier. Yesterday, ayer. The day before yesterday, antier. Ahora tenemos otra, last second. Last podemos combinarlo con cada una de estas palabras separadas por estas diagonales. Es decir, last second, last minute, last hour, last night. Los días de la semana, last Monday, last Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. ¿Repetí alguno? 2, 4, 6, 7, no creo que no. Last week, last month, last year, last spring, last summer, last fall, last winter. Estos son las estaciones. Entonces, translation. Hace un segundo o el último segundo, hace un minuto, la última hora, anoche, last night, en el caso de last night, anoche, last Monday, el lunes pasado, el martes pasado, el miércoles pasado, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, la primavera pasada, y así. ¿Okay? También podemos decir 30 seconds ago. Ese ago va a ir al final. 30 seconds ago, hace 30 segundos. Y aquí les pongo un gato que se refiere al número que tú le quieras poner. Si le pones un número mayor a 2, entonces ya le pones la S. ¿Por qué? Porque ya es plural. Es como en español que decimos hace un minuto. No decimos hace un minutos o hace 2 minutos. Decimos hace 2 minutos. Es lo mismo. Si yo digo 2 o más, aquí, 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 aquí y aquí, entonces yo le tengo que poner la S para que se pluralice. Entonces 30 seconds ago, 2 minutes ago, 3 hours ago, 6 nights ago, 6 noches. Y aquí, le ponen el número que quieran. 2 weeks ago, 3 weeks ago, 8 weeks ago, 2 months ago, 3 years ago. ¿Qué quiere decir todo esto? Hace tantos minutos, hace tantas horas, hace tantas noches.
Entonces esas expresiones se las podemos agregar a las oraciones en pasado para especificar un tiempo donde ocurrió. ¿Por qué? Porque la función del pasado simple es decirme o describir una acción que ocurrió en el pasado y que también terminó en el pasado. Describes an action which occurred in the past and finished in the past too. For example, Isabel broke up with me yesterday. Casi no pasa, ¿verdad? This is Isabel and this is me. Okay, so Isabel me rompió el corazón. He broke my heart. He broke up with me. Rompió conmigo. Y tenemos yesterday aquí. Es la expresión, una de las expresiones que les puse en la diapositiva pasada. Y yesterday al principio. Yesterday, si lo ponemos al principio, lleva una coma. Esto en español es llamado un complemento circunstancial de tiempo. ¿Por qué de tiempo? Porque está especificando un momento en el tiempo. Yesterday, coma, she broke up with me. Y tengo esto en azul, Isabel and she. ¿Por qué? Porque Isabel podemos cambiarlo por she. Nos referimos a la misma persona. Isabel broke up with me yesterday. Yesterday, she broke up with me. Translation. Isabel rompió conmigo ayer. Ayer, ella rompió conmigo. Entonces, no hay ningún problema ahí. On the contrary, the opposite situation. We got married last year. Nos casamos el año pasado. Solo pasó una vez. No volvió a pasar. A menos que te guste estarte casando, ¿verdad? Divorciándote y casándote una y otra vez, pero no. Entonces, una situación que ocurrió en el pasado y también terminó en el pasado. El año pasado, ¿qué día es hoy? ¿2 de abril? ¿3 de abril? Me casé y ese mismo día se terminó la ceremonia, se terminó el pachangol. Y ya, ¿no? Se terminó. Last year, we got married. La misma de arriba, same as here, but at the beginning and at the end. We had last year, comma, we got married, or we got married last year without a comma. No le ponemos la coma si la ponemos al final. Y aquí cambio las personas. I switch people, I switch the personal pronouns. We, Isabel and I. Aquí le pude haber puesto mi nombre, pero yo no me casé con Isabel. Entonces, lo dejo así. Isabel and I got married. Where or when do we use it? ¿Cuándo y dónde lo usamos? When I narrate a story in books, the narrator. En los libros, el narrador siempre narra en pasado simple. ¿Sí? Por ejemplo, aquí escribí una pequeña historia. I was at the store when a guy entered and started to scream. I looked around and a police officer grabbed the guy and took him out of the store. Y entonces yo tengo mis verbos en pasado simple porque todo esto está en afirmativo. Recuerden que la estructura del afirmativo me pide el verbo en su forma pasado simple. Entonces estos son todos los verbos que yo tengo, a excepción de out, que es con took. Ya vimos que son verbos irregulares y que son verbos regulares. Entonces, was es el verbo ¿cuál? Muy bien, tú que contestaste to be, y si no contestaste, entonces tache, porque was es el verbo to be, ya lo habíamos visto alguna vez. Y si no lo vimos en clase, lo viste en algún momento de tu vida. Was y were son el verbo to be en pasado. Aquí lo vamos a usar was. ¿Por qué? Porque estamos usando una persona singular. Yo fui. Si uso were, entonces nosotros fuimos. Entonces, I was. Este es el pasado simple del verbo to be. Ahora, entered. El pasado simple del verbo enter. Enter. Este se pronuncia entered. Entered. Lo remarco, no se dice así tan enfático. Entered. No. Entered. Entered. Es una D.
¿ok? Esta última E, bueno, las dos Es de hecho, creo que las tres Es no se pronuncian. Ajá. Entered. No vamos a pronunciar ninguna E. Después, started. Pronunciation, started. No digo started. No le agregamos la E aquí. Decimos started. ¿Ok? Tendemos a que nuestro español siempre va vocal consonante, por eso le queremos poner aquí una vocal antes de la S, que sería la E, por costumbre, y queremos decir started, pero no, es started. Y aquí sí pronunciamos esta E, importante, ¿por qué? Porque la T y la D suenan muy parecidas, y entonces si yo no pronuncio la E, no me voy a dar cuenta que lo estoy diciendo en pasado. Voy a decir algo como start, y se escucha muy forzado para la lengua. Y pues sí, mi interlocutor no se va a enterar que estoy hablándole en pasado simple, o en cualquier otro tiempo que use este verbo en esta forma. Entonces esta E sí la pronunciamos, y entonces intenta pronunciarlo tú ahí en tu casa. Started, ted. Sí, como si dijeras TED, pero la T es un poquito escupida. Started. To scream. Y aquí tenemos verbo irregular. ¿Por qué? Porque cambia por completo. Entered, regular, porque termina en ed. Started, regular, porque termina en ed. To scream. I looked, verbo regular, nuevamente. Around and a police officer grabbed, nuevamente verbo regular, the guy and took him out of the store. Took es el verbo take, por lo tanto es irregular. Irregular. ¿Por qué no termina en ed? Por ese simple hecho. ¿Y por qué? Porque cambia un poquito. Take, took. ¿Por qué el out aquí? Bueno, esta es una mezcla, digamos, por decirlo de alguna forma. Took y out son un solo verbo. Un verbo frasal, que después voy a hacer un video de puros verbos explicando todos los tipos de verbos, pero este es un verbo frasal. Estas dos palabras siempre van a ir juntas. Pueden existir verbos separables y verbos inseparables, frasales nada más, o sea, verbos frasales inseparables y verbos frasales separables. En este caso este es un verbo frasal separable. ¿Por qué? Porque estoy separando el took o el take del out, y en medio pongo a la persona. Bien, ¿qué otra situación? Algo que has olvidado hacer. Y creo que está muy chiquito, pero espero que se vea. No puse las letras muy grandes. Dice, I didn't do my homework. Algo que olvidaste hacer y normalmente es negativo. No hice mi tarea. I didn't do my homework. I didn't sign up for Schoology. Chin, se me olvidó hacer el registro para Schoology. El teacher me va a regañar. I didn't send my notes to the teacher on time. No mandé mis apuntes al teacher a tiempo. No pasa casi en estos grupos, no pasa. No hay que andarlos buscando para que manden su tarea, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí la estructura I didn't. ¿Cómo pronuncio este? Didn't. No es didn't, no hay ninguna E de promedio, es didn't, así. Aquí entre la D y la N no hay nada, no digan didn't. O pueden decir did not, pero eso es formal. En el habla cotidiana y coloquial decimos didn't. Ok, when you are proud of something that you did, cuando estás orgulloso de algo que hiciste, and mostly affirmative, principalmente de forma afirmativa. We have the first example here. I got the highest grade at English language subject. Tuve la más alta calificación en la materia de inglés, ¿no? Y aquí pongo al muchacho que estaba enseñando sus calificaciones. I ran 10 miles last week. Aquí el chico, ¿no? 10 miles every day, ¿no? Ya corrió 10 millas.
en la última semana. Usamos expresiones de tiempo como last week, aquí y aquí otra de yesterday. Y si se dan cuenta, tenemos los verbos en pasado. El verbo get es got en pasado simple y el verbo run es ran en pasado simple. Ahora aquí abajo, third example, I learned the past simple tense after watching this video yesterday. Aprendí el tiempo pasado simple después de ver este video ayer. Learned, el verbo base o el verbo en presente es learn. Learn, sin la T, learn. Oiga, teacher, pero yo he visto que learn en pasado simple es learned con ed. Pues aquí hay una excepción. Este verbo learn se puede escribir learned y learned, es decir, así como está aquí o después de la n con una ed. Y entonces se convierte en verbo irregular en esta forma. Nada más por la estructura. And thank you very much. That's it. Remember, write down your doubts, write down your questions, and then we will be at Facebook, on Facebook, okay? That's it, guys. Anoten sus dudas, sus preguntas, hagan sus apuntes a tiempo, mándenmelos. Por favor, nos vemos. Thank you very much.